¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el último Salva a Todos de hoy. Vivimos en tiempos donde muchas veces la angustia y la marginalidad de ciertos sectores populares o sectores marginales que la propia sociedad va generando por los climas de desigualdad económicas que hay, hace que el Estado utilice todas las herramientas disponibles para tratar de generar un confort, un bienestar futuro. Pero con el Estado solo nunca alcanzó. Y está muy bien que con el Estado no alcance. La solidaridad, la sensibilidad, nuestro propio compromiso para la construcción de un futuro venturoso, por lo menos un futuro mejor en un sector muy empobrecido de la ciudad, necesita de interlocutores sólidos o por lo menos de organizaciones eficaces que puedan transmitir lo que querramos dar al que quiera recibir o al que desee recibir. Por eso las fundaciones, las instituciones intermedias, las ONG, son utilizadas o de alguna manera para canalizar tanta sensibilidad alrededor de esto. En la ciudad de Rosario el Hospital de Niños recibe auxilio y ayuda de distintos sectores económicos de la ciudad. Por eso hoy, con el Nobel presidente de la Fundación Gran Gala Rosario, vamos a hablar de lo que se viene, un nuevo desafío para tocarle el corazón a todos los rosarinos. 1, 2, 3, 4. Bueno, Carlos Cristini, gracias por venir. No, Roberto, un gustazo siempre. Ahí dice empresario, presidente de la Fundación Gran Gala Rosario. Vos mirate ahí. Sí. ¿Te define eso, ser empresario y presidente de la Fundación, o te gustaría que diga otra cosa? Mira, siempre que veo esas frases así, recuerdo una que decía Borges, que quería que estuviera en su lápida, ¿no? Ajá. Que decía ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. Sí, a veces Pero sos muy rosarino. Vos. Soy muy rosarino, pero soy empresario, soy profesional. La realidad es que soy un vecino más. Un vecino más. Vamos a sacarle la palabra empresario entonces. Presidente de la Fundación Gran Gala Rosario. Ese es el lugar institucional que hoy nos ocupa por lo menos en este intercambio. Podríamos decir ex jugador de rugby. ¿Dirigiste rugby vos o no? Dirigí cuando Plaza Jubel lleva sus planteles superior, sobre todo la primera en ese momento, a Buenos Aires. ¿Te acordás cuando se vuelve? Que yo juego ese primer año en Buenos Aires. Después ya se me hacía complicado dedicarme a estar tanto tiempo, bueno, entre entrenamientos. Yo ya tenía 2 trabajos y no podía viajar cada 15 días a Buenos Aires. Dejo de jugar en la primera y durante 5 años entreno la primera que queda en Rosario. Sí, entrené seleccionados juveniles de Rosario, entrené un año el plantel superior del seleccionado. Podemos poner ex entrenador de rugby. En cualquier momento volvés. Hoy es difícil, hoy es un requerimiento, creo. Bueno, todo se va perfeccionando, ¿viste? La persona que hoy se dedica verdaderamente a los deportes de alta competencia necesita un tiempo y una dedicación muy especial. Y no, la verdad que hoy no la podría tener, ¿no? Y nosotros, digamos, recién en la apertura me metí en un mar de confusiones porque hablé de la solidaridad y la sensibilidad de la Fundación Gran Gala Rosario, que debuta con una cena a beneficio. Yo dije el Hospital de Niños, en realidad es la maternidad del Centenario. Exactamente, el Hospital de Niños fue efectivamente, Roberto, vos que has sido parte de la historia anterior que se desarrolla dentro de la fundación de la ciudad de Rosario, con el grupo de Gala que hoy constituye esta nueva fundación. Fue una de las etapas por las que se luchó y se cumplió en obras que fueron los cierres de los pasillos de circulación y toda el área de terapia intensiva del Víctor J. Vilela, pero este año, en un proceso que lleva... Nosotros siempre recibimos propuestas durante el último trimestre del año, o sea, en el año 2017. Ahí se analizaron 3 propuestas, que fue el área de emergencias y shock room del Hospital de Niños Zona Norte, la ampliación del Museo Castañino y la maternidad del Hospital del Centenario.
De esas tres propuestas se analizan en el primer trimestre del año 2018 y se decide colaborar en este año 2018 por la maternidad del Hospital del Centenario. Ese es el proceso. En esta Gran Gala Rosario trabaja exclusivamente en aspectos que tengan que ver con la solidaridad en tres planos: en el plano cultural, en el plano de la educación y en el plano de la salud. No se va a mover de esos aspectos. No es la idea de que sea una fundación de carácter de sostenimiento mensual por sus miembros ni nada por el estilo. Lo que sí busca hacer es el paraguas jurídico para actuar en este caso, pero va a trabajar exclusivamente por una obra anual. Va a recaudar los fondos, los va a administrar y en trabajo público-privado junto, en este caso con la provincia de Santa Fe, el área de salud pública, va a ejecutar la obra y entregar la obra. Lo que no entregamos tampoco es dinero, entregamos la obra terminada. Carlos, ¿por qué lo haces? Mira, soy una persona que me motiva mucho el hecho de devolverle a la sociedad lo que la sociedad me dio. Soy un agradecido. Yo, si bien fui a una escuela privada, tanto en mi primaria como en mi secundaria, siempre fui una persona integrada al barrio donde vivía. Fui a los clubes del barrio, jugué creo que en Plaza Jubel, porque era el club del barrio donde yo vivía, vivía a 8 cuadras del club. Mi madre siempre me permitió integrarme con la gente con la que vivía, nunca se me invitó a ningún tipo de diferenciación. Tuve la suerte de haberme formado en la universidad pública, fui a la UNR. Después mi primer trabajo fue, en esa época era la Dirección General Impositiva, no lo que hoy es la FIP. Y también, o sea, para mí fue una etapa de formación, o sea que recibí, te aseguro, muchísimas cosas del medio en el que crecí y me crié. Y me sentí siempre responsable, tal vez por formación católica y demás, de reintegrarle a la sociedad lo que yo había recibido de la sociedad. Y eso ha sido mi motor siempre en este concepto. Vos que te dedicás a las matemáticas, tu oficio tiene que ver con los números, con el 2 más 2 es 4, ¿no? ¿Entendés por qué hay cada vez más pobreza en este lugar del mundo? Al menos en este lugar, no nos metemos tanto en el mundo, ¿no? Pero ¿por qué hay tanta pobreza hoy en Rosario, en Argentina? ¿Por qué cada vez hay más pobres que cuando vos tenías a lo mejor 10, 12 años y te ibas caminando? Mira, es una linda pregunta la que me haces. Yo creo que los sistemas han crecido, pero no han madurado de la misma manera. Y a veces esto es hasta una discusión filosófica que tengo. Yo fui hijo de un industrial del viejo cordón industrial de Rosario. Un cordón industrial que tenía una dosis de informalidad muy alta. Pero esa dosis de informalidad muy alta no era que la gente se rifaba la plata en cosas. La gente, tal vez esa informalidad la transformaba en hijos que iban a la universidad, en lograr tener el auto, en lograr tener empleo donde trabajaba. No había por esa informalidad descuido de carácter social ni nada por el estilo. Progresivamente fuimos yendo a una formalidad que hizo que mayor cantidad de recursos se volcaran al Estado. Y muchas veces el Estado no fue lo suficientemente responsable en cómo administró esa mayor cantidad de recursos. No estoy diciendo que hay que defender la informalidad, pero la formalidad extrema que genera transferencias de recursos de un sector de la sociedad hacia otro y que ese sector a donde llegan esos recursos no cuida esos recursos con responsabilidad, creo que genera demasiada pobreza. Creo que habría que hacer un hincapié muy grande en esto. O sea, que yo transfiera enorme cantidad de dinero para que, por ejemplo, el PAMI tenga enorme cantidad de sillas de ruedas que se estaban pudriendo, no es correcto. Alguien hizo el sacrificio, bien, mal o regular, sea parte de una parte que está formal en la sociedad, pero hizo el sacrificio de trasladarlo y esa renta que se trasladó a este otro sector no fue administrada como correspondía. Entonces, no se pagó a la gente que correspondía a mantener esto como tendría que ser, no se le exigió a nadie que administrara eso, que lo administrara como tenía que ser. Entonces, ¿qué genera? Genera corrupción, genera actos que en definitiva terminan sacando el dinero de circulación y a lo mejor con un efecto mucho más desastroso que el de combatir la informalidad en esta etapa. Entonces, creo que nos debemos ese debate. No es cuestión de pagar impuestos nada más, es cuestión de que la renta de esos impuestos esté debidamente custodiada una vez que los impuestos ingresan a las rentas generales del Estado, tanto sea provincial, municipal o nacional, ¿no? ¿Pensás que el poder tiene altos costos?
El poder, la política. Sí, yo creo que sí. Por eso son ocultos mucho y hoy estamos frente a una etapa donde empezamos a debatir aportes para campañas y todo lo demás. Creo que como todo hay que pensar que cargar y seguir cargando cosas, como que yo cuando escucho, pero ¿cómo puede ser que no se banque un aumento más de combustible? Yo miro lo que son los estados de resultados de las empresas y te aseguro que hay muchos sectores de la economía que ya no bancan más seguir recibiendo impuestos y muchas veces, vos lo sabés muy bien, no todos esos impuestos son aumentos de impuestos y de costos son tan fáciles de trasladar a la estructura de precios. Entonces desaparece la rentabilidad, eso pone a las empresas al borde de su subsistencia y en un día posterior desaparecen las empresas. Entonces, cada vez el Estado tiene que cumplir mayor función de contención, de tratar de reemplazar todo lo que va desapareciendo y, en definitiva, carga más la estructura de gasto. Entonces, considero que eso hay que trabajarlo desde otro criterio. Me parece que si el gobernante dice vamos a ir con un programa de empleo, vamos a ir con un programa, tiene que ser de profundidad, no pueden ser programas de anuncio electoral. ¿A vos te gustaría abocarte a la política? No digamos? con esta política, Roberto. La verdad que me desilusiona terriblemente. Fui un tipo que construí toda mi vida a través de trabajo en equipo. Por mi deporte aprendí a respetar al adversario. Creo que hoy en la política no se trabaja mucho en equipo y el respeto por no digo adversario, pero por la persona, que piensa distinto. Que piensa distinto, me parece que ya no pasa todos los límites de lo razonable. Entonces, en este esquema sinceramente no me dedicaría a la política, porque te vuelvo a decir, no me motiva. ¿Alguien te tentó? ¿Pensaste en Sí, algo? he tenido, bueno, y hoy no es dedicarme a la política, pero hoy estoy en el directorio del aeropuerto. He tenido ofertas que han pasado desde una vicegobernación en algún momento acá en la provincia hasta cuestiones en los ministerios de producción o de economía, pero sinceramente nunca me sentí motivado porque así como tengo un montón de fuerza para trabajar en la filantropía y en un montón de cosas, no la tengo para la política bajo estas formas de trabajo de la política. La asistencia que le da el Estado a quien está empobrecido, a quien está caído del sistema, que no tiene trabajo. ¿La ves bien? Porque tiene que ver con una herramienta de la sensibilidad y la solidaridad, como la asignación universal por hijo, esta cuestión de darle recursos a gente que ya ha caído del mapa y que está ahí esperando que en algún momento la cosa se revierte. Evidentemente, generación tras generación asistida por el Estado. Es muy difícil construirle un antídoto más fuerte, ¿no? Pero ¿vos pensás que en algún momento se sale de eso, de esa ecuación? Bueno, ahí es a donde te digo que los programas no están debidamente hechos. Yo creo que en la coyuntura no tengo ninguna duda que es la forma de trabajarla. ¿Por qué? Porque vos no podés dejar abandonado a nadie. Pero en el día después tengo que estar pensando cómo esa gente se reincorpora. Vos no podés tener hoy ya 3 generaciones destruidas bajo ese sistema de que nace momentáneo y como muchas cosas que nacen momentáneo en esta república queda permanente. Entonces creo que ahí algo que se empieza a ver como estos programas Abre, como estos programas del regreso al barrio, de poner los barrios que son duros y que están carenciados en valor de nuevo, que ponerle los servicios básicos a esa persona que vive en esos lugares, creo que es importante, pero también tenés que pensar, me parece, de una forma terrible, cómo lográs que esa persona se vuelva a insertar. Yo no estoy tan de acuerdo, no sé si recordás aquella época de los famosos contratos basura, que eran contratos basura. Facilitame que esa gente sea empleable. Y si vos no le das alguna ventaja al empresario para que la emplee, es difícil que la emplee. Porque muchas veces están subcapacitados, entonces no entran fácilmente en el mercado y necesitas de alguna manera un incentivo. Entonces, yo no estoy de acuerdo. El sindicalismo lo tildó muy rápidamente de contratos basura. Esos contratos generaban un montón de empleabilidad. Yo primero los tengo que meter adentro del sistema de empleo, después iré viendo cómo lo legitimo a lo máximo posible, pero desde adentro del sistema de empleo y no recibiendo una dádiva como está en este momento, ¿no? ¿Confías en el poder político hoy? Macri, fundamentalmente Macri. Creo que es un paso hacia un cambio. ¿Coincide con lo que vos pensás? Sí, coincide con algunas cosas que yo pienso. Coinciden muchas cosas que yo pienso también con conductas del gobierno socialista acá en Lifchit, por ejemplo. Sí, coincido en muchas cosas. Y hay otros políticos que los considero, pese a no ser del mismo signo que Cambiemos, que los considero también
importante y para escucharlo. Creo que esto no pasa por mirá, hace unos cuantos días o tiempos ya vengo sosteniendo que los problemas de la Argentina no pasan porque lo arreglan un solo sector. Creo que hay que, perdóname que sea tan directo, creo que hay que dejarse de joder y trabajar todos juntos, ¿no? Ya no va más esto, no hay lugar ni tiempo para seguir, yo estoy de acá y vos ¿Por qué nos allá. cuesta tanto eso que vos decís? Que lo que decís es una Porque cosa creo- muy sencilla, digamos que esta cuestión, hay que prender la luz, ¿quién la prende? No importa, estamos oscuros, hay que prender una luz. ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo con cosas básicas? Bueno, porque estamos permanentemente anteponiendo cuestiones privadas de cada uno o del sector al que pertenece cada uno y nos estamos olvidando del interés general, Roberto. Parece sencillo, pero lamentablemente no es para nada. Y los procesos a veces tan desgastantes de esta sociedad en materia económica que se han vivido en los últimos 30 años te hacen jugar a juego de suma cero. Para que yo gane algo, alguien lo tiene que estar perdiendo. Entonces, eso es lo que mentalmente hace que la gente piense, ¿soy yo o sos vos? No somos los dos. Macri le dijo a los empresarios y a los gobernadores cuando ganó las elecciones en octubre pasado que todos los sectores debieran ceder un poco, a los propios y a los ajenos. Y vivimos en un país donde nadie quiere ceder. Roberto, si vos no empezás con eso, no hay forma de hacer absolutamente nada. O sea, si no tenés la grandeza de decir, nadie se equivoca en este país, ¿cómo puede ser que nadie se equivoque? Yo querés que te cuente, te puedo contar todas las equivocaciones que he tenido en mi vida. ¿Cómo puede ser que yo no escucho nunca un político que diga me equivoqué? Yo cuando hice los hoteles en Rafaela, que mucha gente dice, qué exitoso que fuiste, me equivoqué. ¿Sabes por qué? Porque los hoteles en Rafaela se llenaban 3 días a la semana y estaban vacíos 4. Por lo tanto, yo no iba a tener nunca la ocupación del 50% que yo requería para ganar dinero. ¿Y qué pasó con eso? Los convertí en alquiler temporario, pero me equivoqué en la primera. Yo no escucho nunca que un político te diga una cosa así. ¿Es tan malo? Cuando compré los bonos de petróleo en la primera invasión de todos los países petroleros, cuando se hace la primera invasión a Irán y todo lo demás, que cae el Shah de Irán y todo, yo compré bonos de petróleo que tuve que tener 8 años, porque no tenía forma de venderlo, porque yo creía que esa guerra iba a generar una explosión de los bonos de petróleo y los bonos de petróleo no explotaron. Y me equivoqué. Y bueno, pero cuesta tanto que eso la gente lo reconozca en cada función. Lo que pasa es que aparte vos perdés o vos te equivocaste con la tuya. Hay gente que se equivoca. No tenga duda. Hay gente que se equivoca con la nuestra, digamos, ¿no? Bueno, eso es grave, es lo que te decía en la primera parte cuando vos me decías. Sí, con la nuestra. Y cuando vos... Que que muchos entran a la política con un proyecto muy sólido y van aprendiendo en el mientras tanto, en el camino también. Bueno, yo, si vos me decís una de las cosas que veo de Cambiemos, creo que fue esa. Entró con muchas ganas, con mucha coherencia. Y era otra cosa. Pero no había la experiencia para comandar un país. Y creo que hay fórmulas que uno ya las escucha, pero no por repetidas dejan de tener vigencia. La cantidad de personas neurálgicas que vos necesitas en un proceso de gobierno. Y las tenés que tener, no es... Porque quieras o no, hay un concepto de burocracia, hay un concepto de Estado, hay un concepto de la administración pública que vos lo tenés que tener incorporado, no es automático. La gente que trabaja en la política o que los profesionales de la política hace 20, 30 años que están, ninguno ha sufrido ninguna crisis económica fuerte. En un estado en crisis, la crisis no llega al profesional o al integrante de ese sistema burocrático que tiene la administración pública. También es un reproche, ¿no? No, creo que sí. Vos, y bueno, los sistemas de estabilidad, independientemente de tu nivel de... Yo no estoy diciendo que vos eches a alguien porque sí, pero si no hay cumplimiento, si no hay... Que siempre lo que uno habla desde el sector privado hacia el sector público, trabajemos por rendimiento, incluso por el buen empleado, porque vos tenés muy buenos empleados que también están en la masa, sí, claro. Porque no paga por el beneficio ni por el castigo. No, por ninguna de las dos cosas. Entonces eso tampoco es bueno. Yo me acuerdo, por eso te decía cuando comenté lo de mi paso por la DGI. Yo viví en una DGI donde se premiaba al tipo. Yo tenía fondo de estímulo. Si fuera buen empleado ganaba más plata. Y si era mal empleado ganaba menos plata. Y no era malo, todos queríamos estar dentro del fondo de estímulo. Nadie salió turbado, se sintió... No, todos peleaban por comerse esa frutilla que estaba en el postre, ¿viste? Porque se peleaba correctamente. Yo sabía en qué me iban a calificar, ¿eh? No era oculto, podía recurrir la calificación... No, o sea, cuando te venden esto que te dicen, no, pero esto está usado para... No, pará, estaba bien usado como corresponde. Estoy hablando de época democrática, porque era me acuerdo, el gobierno de Alfonsín. No era nada ni dictatorial ni nada.
Y era un sistema que premiaba el virtuosismo, la dedicación, la corrección en la vestimenta. ¿Cómo eras jugando vos al rugby? ¿Cómo eras? Y era muy... ¿De qué jugabas? Empecé jugando en segunda línea porque a esta altura la tenía sí. a los 12 años, quedé petizo, pasé a la primera línea, empecé de pilar y terminé jugando de hooker. Y terminaste jugando de hooker. Sí. O sea, metías la cabeza todo el Sí, tiempo. sí. Era un fanático de estar ahí adelante. Era un fanático, ¿no? ¿Y sos ¿Sabés así por qué? Sí. Maduraba el primer scrum, a mí me decía cómo iba a ser el partido. Por eso, metiéndome 2 segundos en la técnica del rugby, digo que, y hoy festejo que esta vuelta con Ledesma y todo lo demás vuelve a darle importancia al scrum, porque me parece que esa es la instancia del rugby a partir de la cual se firma vos imponés el estilo. Según el scrum que tengas, es el equipo que tengas. Es así, Roberto, es así. Yo lo concebí así y por lo tanto la temperatura del partido en el primer scrum yo la medí. Y Ledesma era un fanático también de eso. Es así. Sí. Y sos No fuimos contemporáneos, pero eso lo compartí. Evidentemente lo admirabas. ¿Sos fuera de la cancha como eras adentro? ¿También sí. te gusta, digamos, marcás tu perfil en el scrum? En los momentos calientes, en los momentos... Sí, hoy a la bravos. mañana en este grupo de gala le dirigí un mensaje a todo el equipo que es, te diría que es un mensaje de vestuario. Yo sé que cuando vos entras en el último mes de trabajo, todo el mundo quiere hacerlo mejor, todo el mundo le quiere poner ganas y todo el mundo empieza a tener estados de estrés muy altos a donde la convivencia es difícil. Bueno, hoy yo le di ese mensaje a toda mi gente. Cómo compartir, que piensen más en dar de sí antes de pensar en sí, que los valores de este trabajo son humildad, respeto, compañerismo, y eso integra lo que se llama un equipo de trabajo. Eso lo tengo desde esa época. Todos los años la Cámara Argentina de la Construcción me invita a dar una charla a los estudiantes de Ingeniería Civil de tercer a cuarto año. Y que siempre hace hincapié en eso mismo, cómo se llega al trabajo en equipo, a partir de qué valores se trabaja. Porque más allá de cómo estés formado vos, que para mí la ingeniería civil es una de las disciplinas de formación más elevada que hay en esta sociedad, vos le tenés que dar todos esos conceptos, que yo entiendo que son conceptos que los maduré, los viví en el deporte y desde ese día los tengo incorporados en mi vida, ¿no? ¿Cómo se le hace esa transmisión de valores, esa transmisión de conocimientos, que es muy difícil que el colegio lo meta, ¿no? Porque en la escuela las maestras hacen lo que pueden, los profes hacen lo que pueden, y hay valores que se transmiten en la disciplina del esfuerzo, la voluntad, con el frío y la lluvia de un entrenamiento a las 8 de la noche, que tenés que irte lejos o lo que fuera. Hay cuestiones que el deporte le impone a la dinámica. A vos te tocó el rugby, a cada uno le tocará gimnasia deportiva, el ciclismo, el que sea. ¿Cómo a esa generación de chicos que está esperando entender el sentido de la vida? Hay muchos pibes que lo único que hicieron fue sufrir y dicen, ¿para qué vivo? Sí. Lo único que hacemos acá es sufrir. No entienden otra forma que no sea ser agredidos o agresores. Sí, porque en ese sistema es... Porque es esa binomio. El que es agredido toda la vida termina a los 15 años siendo un voraz agresor y termina seguramente muy mal. ¿Cómo hacemos socialmente para imponerle esto que a vos tanto te conmueve, ¿no? Eso que te formó? Yo creo que, y me gusta que lo estoy viendo que empieza a pasar, que vos empezás a captar gente de los deportes y la tratás de meter en la vida de las escuelas, en la vida de las cárceles. Que hay varios muchachos que dan rugby. Vos los conocés, son sí. tipos amigos nuestros acá de la sí. ciudad, mucho, ¿no? Gracias a Dios. Y creo que es la forma porque no hay duda. Hay distintos actores que son formadores de los recursos de la sociedad. Está el sacerdote en una iglesia, está el maestro en la escuela, está el entrenador en una práctica deportiva, pero cada uno la va a formar y va a trabajar de distintos aspectos. Creo que lograr el compromiso de que aquellas personas que pasaron por un proceso de formación como ha sido el que me tocó vivir a mí y que le ha tocado a mucha gente, te haga entender de que tenés que devolver ese poquito, me parece que todos esos podemos estar aportando en la sociedad un factor que, como bien vos decís, no lo tiene por qué conocer, yendo a los personajes que mencioné recién, el cura o el pastor de la religión que sea, no lo tiene por qué saber el maestro y no lo tiene por qué saber el entrenador de turno. Pero me parece que esas personas sí tienen que volcar, por eso yo soy un convencido que todos tenemos que dar un pedacito de lo que nos dio el sistema
en favor del sistema, ¿no? Arrancamos hablando de un diagnóstico que hacíamos de hace 30, 40 años atrás, 50 en la Argentina, cuando vos eras pequeño, que no había tanta pobreza, o la pobreza era distinta. ¿Cómo te imaginás dentro de 20, 30 años lo que vendrá, digamos? ¿Va a ser peor o vamos a poder salir? O sea, esa meseta que empezó a inclinarse hacia abajo en los últimos tiempos, ¿en algún momento va a subir? No la consigo, me voy a dormir todos los días rezando para que eso no pase. No la consigo, lucho porque eso no pase. Tal vez desde la teoría del granito de arena. Sé que puedo aportar nada más que un granito de arena. Esa cuestión de que el futuro sea peor, ¿viste? Pero lucho porque el futuro sea mejor. No lo consigo. Mirá, Roberto, alguna vez me tocó entrar a la cancha contra los hombres de negro, ¿no? Ah, ¿te jugaste con los Sí, y sabía que iba a perder. Tenía que ser, perdóname, algo que rompiera todas las estadísticas. ¿Tenías miedo? No, miedo no. ¿No tenías miedo? Sentía, vos sabés que esto está probado médicamente, ¿no? Sentía como que me iba a lesionar a los 2 minutos, que me iba a caer mal la comida, pero es la adrenalina necesaria que vos tenés que tener en el organismo para hacerlo. Una herramienta hermosa también. Creo que no entré nunca a perder el partido. Y este desafío que vos me decís lo tengo en la cabeza. Quiero ver una sociedad mejor, ¿no? Es como jugar con los All Blacks, ¿no? Tenemos una página en blanco para vos, necesitamos tu puño y letra, la frase, la oración, la palabra que te guste escribir, de la manera que te guste escribir. Y nos permitimos también unos segundos de silencio. ¿Qué dice el texto? Ah, mirá, sale el sol. Quiero ser parte de un mundo mejor. Lucho por ello y me comprometo en ser parte del cambio. ¿Y allí? ¿Sale el sol? Sale el sol. Siempre creo que sale el sol. Siempre hay sol. Por más negro que sea todo. Gracias por venir, Carlos. Gracias, Roberto. Un gustazo. El último salvo a todos. 1, 2, 3, 4. Con tu tarjeta de crédito del Banco Municipal, 12 cuotas sin interés en turismo. Si no la tenés, pedila volando en www.bmros.com.ar y recibila en tu casa. Banco Municipal, el banco de tu mundo.